otra de las charlas que estamos haciendo dentro de las jornadas que se han estado trabajando en Vallecas y en Leganés. Aquí en Leganés lo hacemos desde la Asamblea de Leganés por la República y son unas jornadas que se ponen el punto de vista a la Revolución Asturiana de 1934, que es algo que poco se conoce, algo que no se trata mucho en los libros de texto y que bueno, y decir que fue una respuesta del movimiento obrero que se dio a la amenaza del gobierno de la República, que entraban ministros de la CEDA que se consideraban como la entrada del fascismo a Estado español por la amenaza europea, y fue una reacción que tuvo en jaque al gobierno de la República unos 15 días o así. Y decir que nada, después de la derrota de la insurrección viene la represión, y de ahí podemos extraer un montón de lecturas. Bueno, junto a esta charla también dentro de las jornadas tenemos otra el 31 de octubre, que es el papel de la mujer en la revolución, que con ese ya cerramos las jornadas. Aquí en La Libre contamos con una exposición que presentamos el día 4 y que también estará hasta final de mes. Y luego, después de la charla, si queréis, puedo hacer también un recorrido explicando un poco pues, las fotografías, cómo se hiciera ese día, por si a alguno le interesa. Y nada, más que nada, ahora contamos aquí con Paco, que es un abogado laboralista, que va a ser uno de los ponentes. También contamos con Darío, que no sé si vendrá. Mejor no hay todavía porque me costaba mucho pronunciar el nombre, así que por evitarlo el apellido. Pero bueno, entonces doy el paso a Paco, espero que os sirva de mucho, que aprendamos, que tiene bastante recorrido en el tema de leyes y tal. Así que nada, esperemos que disfrutéis de la charla. Buenos días a todos y a todas, muchas gracias por la invitación. Yo no voy a hablar de leyes porque, bueno, salvo que no haya más remedio. Quiero decir que si entra la policía y nos manda Soto del Real, pues igual tengo que hablar de leyes, ¿no? No sé muy bien si como imputado o como abogado, ¿no? Claro, a mí cuando me dijeron, tanto en Vallecas como aquí, que tenía que hablar con algo así como el presente de la Revolución Asturiana, pues francamente dije, bueno, es un poquito complicado plantear los puntos en común que podía tener octubre de 1934 en Asturias con lo que se supuso, y supongo que la gente que estáis aquí, algo, aunque sea consultando por Google, porque hay artículos interesantes, por si no lo sabéis, no quería hablar tanto de historia, pero hay un artículo de la revista de La Comuna que está bien, que lo resume bastante bien, por si queréis consultar sobre lo que supuso el octubre asturiano de 1934. Pero, claro, plantear los nexos en común o las lecciones que se pueden, quizás es mejor, las lecciones que se pueden extraer en el año 2019 con respecto a octubre de 1934 se me hace un poco difícil. Entonces podemos plantearlo, lecciones o diferencias y semejanzas entre octubre del 34 y octubre del 2019 en Leganés, ¿no? Entonces, bueno, entonces, claro, si hablo mucho de las diferencias, pues tampoco quedo tan mal como si me empeño en encajar semejanzas, porque realmente semejanzas, por desgracia, pues no hay tantas. Yo voy a resumir en 7 puntos podríamos llamar las lecciones o cuestiones que se ponen sobre la mesa en octubre del 34 y que yo considero que están vigentes en estos momentos para el debate en octubre del 2019. En primer lugar, la ecuación entre la unidad y la lucha. Es algo que toda la gente que tenemos alguna experiencia en el accionar político-social se nos ha planteado desde siempre. Para resumir un poco mi postura, pues es un poco el poema de Mario Benedetti, que dice que luego también lo musicalizó Luis Pastor, que tiene un cartel ahí, que es un cantautor vallecano, cuando dice que la unidad que sirve es la que nos une en la lucha. Esta es una frase que yo creo que sí que resume bastante tanto el octubre asturiano como la necesidad actual. ¿Por qué lo digo? Lo digo en 2 vertientes, lo voy a decir más o menos telegráficamente. La primera vertiente, porque muchas veces se hacen llamamientos a la unidad del movimiento obrero y popular, que en la práctica lo que están enmascarando, digo ahora,
en la práctica lo que están enmascarando es reducir los debates políticos a cuestiones que no puedan hacer daño al sistema social imperante, en resumidas palabras, para no andarnos con eufemismos, la sociedad capitalista, la explotación de los seres humanos, la esclavitud del trabajo asalariado. Entonces se nos plantea que en aras de la unidad, y se nos ha planteado toda la gente que habéis tenido alguna acción política, tenemos que unirnos sin saber por qué ni para qué, sino simplemente cuando, por ejemplo, hay una guerra imperialista, tenemos que unirnos con la gente que dice que, no sé, se puede cuestionar la guerra pero no el imperialismo, que es una manera de decir, cuando un médico de repente tienes una intoxicación y tienes un salpullido, pues que te receten una crema contra el salpullido, pero no algo que te prevenga o te cure de la propia intoxicación, de tal manera que se te quitan los granos probablemente, pero igual te vuelven a surgir dentro de X tiempo porque el mal es interno. Entonces, utilizando este símil médico, si hay algún médico que me perdone porque alguna burrada habré dicho, pero para nosotros y nosotras, tal como en Asturias del 34, se trata de una unidad para la lucha, una unidad para el combate. Y desde ese punto de vista, lo más importante de octubre del 34, así en este terreno, es que consiguió la unión de socialistas, cierto que eran socialistas, que muchos de ellos tenían poco que ver con lo que hoy es el Partido Socialista, es un partido que no tiene nada que ver, incluso se puede discutir si es un partido diferente, aunque le damos determinadas siglas. Pero también es cierto que el Partido Socialista de entonces, del 34, también tenía sus cosas, ¿no? Había sectores del Partido Socialista que habían tenido su complicidad con la dictadura de Miguel Primo de Rivera, que era el padre de José Antonio Primo de Rivera, es decir, guardaban también ya bastantes cosas bajo el sombrero algunas personas. Pero sí que es cierto que los y las revolucionarias asturianas que pertenecían al Partido Socialista mayoritariamente tenían un interés sincero en hacer una revolución, es decir, acabar con la dominación burguesa. No otra cosa, no la mejora de las condiciones de vida, ni la oposición a una norma, sino crear una sociedad sin clases, construir una sociedad sin clases. Y en ese sentido también es muy importante que socialistas, los comunistas, que entonces en Asturias eran poco importantes, pero sí que tuvieron un papel decisivo posteriormente, esto lo dejo para el debate, sobre todo ante la represión. Hay un famoso mitin que da José Díaz, que fue secretario general del Partido Comunista en 1935 en Madrid, en el que asume el Partido Comunista toda la responsabilidad con respecto a la Revolución de Asturias, es decir, responsabilidades que eran suyas y otras que no eran suyas, porque cada pueblo, la composición, cada pueblo y ciudad, la composición de los tres elementos revolucionarios, de las tres organizaciones revolucionarias, diríamos cuatro con la UGT, ¿no? Era diferente, pero en esos momentos también, y los anarquistas. Y eso también es muy importante en estos momentos, porque yo al menos pienso, la primera cuestión polémica que voy a plantear, que muchas veces establecemos barreras entre referencias ideológicas, ¿no? Los que se reclaman del campo marxista, quienes nos reclamamos del campo marxista y quienes se reclaman del campo libertario, diferencias ideológicas que en gran medida son artificiales, puesto que tanto con referencias ideológicas teóricas marxistas como con referencias teóricas anarquistas o libertarias existen reformistas y revolucionarios en ambos sectores, ¿no? Entonces creo que una unidad en la lucha es como en Asturias. Tenemos unas ciertas diferencias ideológicas que no vamos a negar, pero quienes apostamos por la constitución de una sociedad sin clase, es decir, la destrucción de la sociedad burguesa, no se puede construir sin destruir algo, ¿no? Un amigo mío que falleció decía, para hacer una tortilla hay que romper los huevos, ¿no? Pues esto políticamente también tiene un valor, según mi opinión, pero que en ese momento fueron capaces de plantear una lucha por la toma del poder, por la constitución de un poder popular, una lucha en la que se tomaron y se fabricaron armas, se fabricaron las primeras tanquetas, etcétera, etcétera. Desde ese punto de vista, en estos momentos, con el periodo de confusión y de reflujo que se está produciendo,
es importante fortalecer, en mi opinión, al menos, fortalecer el sindicalismo combativo y fortalecer también la unidad entre las organizaciones políticas y sociales combativas para construir una sociedad diferente, una sociedad que es la que impulsó a los y las revolucionarias de octubre del 34, porque también nos podemos plantear, por ejemplo, alguien podría decir, claro, pero es que la gente vivía en una situación de miseria muy grande en 1934 y aquí ahora vivimos mejor. Pues yo tampoco estoy tan seguro de eso. Es decir, efectivamente no había iPhones en 1934, ¿no? Entonces, claro, igual no se producían fenómenos como que alguien, no quiero que penséis los jóvenes, que me voy a meter con los jóvenes, alguien diga, pues me cojo un sueldo, me gasto el sueldo de un mes en un iPhone último modelo porque es lo que más mola mientras mi madre está fregando escaleras, ¿no? Eso igual no ocurría porque tampoco podía ser así. Pero sí que es cierto que la situación de la clase trabajadora era y es de explotación, la sobreexplotación de la gente con la precariedad y sobre todo con los nuevos fenómenos tipo Uber, Cabify y ese tipo de cosas, Globo, es tremenda. Nadie en 1934 hubiera tolerado una situación tan horrible como esa, ¿no? O sea, no toleraban una situación que era horrible, pero no era tan horrible como esa, y que muchas veces el hecho de que haya unos determinados criterios materiales te impiden ver una realidad de que tú estás trabajando y estás en la miseria, no puedes organizar tu vida, no puedes irte de casa, no puedes planificarte absolutamente nada. Hay unos desahucios tremendos, la precariedad de la clase trabajadora es espantosa. Es decir, que salvando las múltiples distancias, como las habrá dentro de 80 años con respecto a cómo vivimos aquí, la situación de la clase trabajadora, o al menos de un sector muy significativo de la clase trabajadora, yo digo siempre mujeres, migrantes y jóvenes, sobre todo, aunque también es cierto que hay gente mayor que pierde el trabajo y que no lo vuelve a encontrar, y eso significa una situación terrible, pues es espantosa. Es decir, sí que es cierto que hay un sector de la gente que puede tener unos determinados niveles de estabilidad, cada vez menos, que son gente de empresas estables, estatales o empresas muy grandes, pero la inmensa mayoría de la gente está en una precariedad institucionalizada que es, desde mi punto de vista, intolerable. Dejo esta cuestión también para el debate, que ya me he extendido demasiado. En íntima conexión con lo anterior, la cuestión de la violencia. Aquí es donde entro ya en el peligroso terreno en el que puedo terminar en Soto del Real esta misma tarde, ¿no? La cuestión de la violencia tiene que ver con el intento de monopolio de la violencia por parte del opresor, ¿no? Somos conscientes en estos momentos de que con respecto a Cataluña, con respecto a Alsasu, se han dictado unas sentencias por el supuesto Poder Judicial. Luego te dicen en la televisión que el Poder Judicial es independiente, creo que eso ya no se lo cree nadie de los que están aquí, ¿no? Si no, ponemos el ejemplo de la famosa sentencia de las hipotecas del Tribunal Supremo, que cuando una sección del Tribunal Supremo dijo que el impuesto de acto jurídico documentado de las hipotecas lo tenían que pagar los bancos, Ana Patricia Botín y compañía llamaron rápidamente al presidente del Supremo: ¿qué me estás haciendo? ¿Qué es lo que pasa? Y al día siguiente, un sábado, teniendo en cuenta que las personas del Tribunal Supremo seguramente serán muy sabios, pero no se caracterizan por ser muy estajanovistas trabajando, quiero decir que por un recurso te dan 3 años, cosas así, se reunieron un sábado, que eso no se ha visto en la vida, ¿vale? Está el sábado siguiente al 18 de julio del 36 y ese, ¿no? Que se reunieron el sábado, ¿no? Y se reunió un sábado para dejar con el culo al aire a esa sección y decir que por supuesto que el impuesto jurídico documentado lo tenían que pagar los hipotecados, los y las hipotecadas, y además tenían que invitar un café al director del banco, ¿no? Entonces, si alguien piensa después de eso que la idea esa de la división de poderes de Montesquieu que nos enseñan en el instituto es cierto, pues tenemos que pensar, pues no lo sé, las personas del Supremo, con quién juegan al pádel las personas del Supremo, dónde veranean las personas del Supremo y con quién veranean, dónde se toman las cañas. Bueno, yo no se tomarán las cañas, se tomarán como mínimo un gin tonic, digo yo, ¿no? En fin, para saber qué es lo que
los y las marxistas decimos que la división de poderes no tiene sentido porque es un mecanismo de legitimación, porque al final los tres supuestos poderes obedecen a la misma naturaleza de clase, al mismo interés de clase, es decir, a los intereses de la burguesía como una dictadura contra la clase trabajadora, ¿no? Claro, ¿qué nos intentan plantear? Pues con la sentencia, por ejemplo, del Procés, que plantea que es sedición, de tal manera que sedición es todo lo que hemos hecho todos toda la vida. Es decir, si tú te opones a los si tú vas a defender a una persona que la van a desahuciar de su casa, según esa definición del Tribunal Supremo, también es sedición. Si tú se lía un poco la cosa en la puerta de un trabajo porque están despidiendo a tus compañeros y compañeras, pues también se puede decir que ha generado un tumulto, por lo cual también sería sedición. Sedición es lo que decía Franco para meterse con la gente nuestra, ¿no? Sedición es que todo el que esté en contra del poder es un sedicioso, ¿no? Entonces, desde ese punto de vista, resulta que eso no es violento, meter a la gente en la cárcel por sus ideas políticas no es violento, meter en la cárcel a la gente de Alsasu con unas penas tremendas por una pelea de bar no es violento, encarcelarlos y tenerlos allí privados de libertad, pero la respuesta que hace la juventud en Cataluña sí que es violenta, ¿no? Hubo una especie de, más que el telediario, fue una especie de publireportaje que yo estuve viendo el otro día, de un periodista que se llama Carlos Franganillo, que yo le han dado un premio ahora, ¿no? Le han dado un premio Ondas, me parece, a la comunicación como informador. Yo me acordaba también cómo babeaba este hombre cuando el golpe de estado del Maidán en Ucrania, ¿no? Que le parecía estupendo la democracia. Luego quemaron la casa de los sindicatos con toda la gente dentro y ya a Carlos Frangadillo le mandaron a Estados Unidos porque, claro, ya no iba a decir que estaba muy bien quemar a 30 y pico personas, ¿no? Bueno, pues entonces iba hablando de los enfrentamientos que estaban teniendo lugar en las calles de Barcelona, hubo en más sitios de Cataluña, pero estaban en directo él, y empezó a decir: los radicales, los violentos, los extremistas, los radicales, los extremistas, los radicales, los violentos. Y parecía que estaban narrando un partido de fútbol, pero cuando el narrador es muy forofo, como cuando la Roja juega con otro equipo que dice, solo le falta decir a ver si se parte la pierna al jugador del equipo contrario para ver si ganamos, aunque sea justamente, porque que no le interesa el deporte, ¿no? Entonces, solo interesa el nacionalismo. Pues este señor planteaba eso de tal manera que parece ser que la policía, las distintas policías, eran las hermanitas de los pobres, esas cosas, ¿no? Y trataban muy bien a la gente. Es decir, que la supuesta violencia de la gente a la que durante 10 o 12 años no tiene ninguna expectativa de vida y les han dicho que no a nada, pues resulta que es injustificable. Y la violencia del poder, la violencia institucional, opresiva, que hace que haya gente que pierda el ojo con una pelota de goma, etcétera, etcétera, es lo más normal del mundo, ¿no? Entonces, es parte de la ideología burguesa otra cosa polémica, el papanatismo de pensar que frente a la violencia del poder, la violencia del oprimido es igual de reprochable, la única, eso dirán los socialdemócratas, los reaccionarios dicen que es la única que hay que reprochar y que la violencia en la práctica lo que viene es apuntalar el sistema de dominación y el aparato represivo del sistema de dominación. Los y las revolucionarias de 1934 tuvieron perfectamente claro eso. Había que enfrentarse con el poder de la única manera que se entendía. Y ahí engarzo con otra cuestión, que es el carácter dictatorial de la democracia burguesa. La democracia burguesa es un mecanismo, teóricamente la gente puede sentirse muy contenta de que vota cada X tiempo, ¿no? También con Franco se votaban ciertos referéndums en los que había más votos afirmativos de los que votantes y que además en las quinielas podías poner lo que te diera la gana, ¿no? Entonces, pues te sentías muy demócrata, pues decías Barcelona-Betis, pues podías poner 1X o 2 y no te detenían por poner eso, ¿no? Es decir, que el hecho de la participación, tendremos que ver si es un mecanismo de decisión o es un mecanismo de legitimación de determinadas decisiones que nunca se someten a votación, ¿no? Como la unidad de España no se puede someter a votación, la propiedad privada en los medios de producción no se puede someter a votación,
la opresión de la mujer no se somete a votación. Bueno, el rey es evidente que no se puede someter a votación. Hay cuestiones que no se pueden someter a votación. ¿Qué democracia hay en la que ya te dicen lo que, no lo que tienes que opinar, que también, sino lo que se puede votar? Es decir, cuáles son los puntitos en los que hay un sistema en el que te dice, si tú eres disidente, también te explican qué tipo de disidente tienes que ser. Tú no puedes ser el disidente que a ti te dé la gana, tienes que ser el disidente en los marcos, en los cauces en el que el poder te dice que puedes ser disidente. Entonces, todas las cuestiones culturales, estéticas, que son muy valiosas, que yo lo veo, pues sí, ahí puedes ser un poco disidente, ¿no? Quiero una reforma que no toque lo económico, ¿no? Pues esta es la cuestión. Entonces ahí sí puede, ahí sí hay democracia, pero cuando tú estás cuestionando los planes del capital o del capital monopolista, ahí no hay democracia que valga, ¿no? Entonces, un ejemplo muy importante es cómo la represión fue el arma estratégica del poder en la Revolución de Asturias, y ahora lo está siendo en Cataluña, como antes lo ha sido en Euskal Herria, como es en todas partes cuando alguien levanta la cabeza, ¿no? Porque al final también lo que se da es la misma enseñanza que en la Comuna de París, que tuvo lugar en 1860 y pico. No me acuerdo, yo era muy joven entonces, pero que el ejército prusiano y el ejército francés, claro, el ejército prusiano y el francés estaban en guerra, pero cuando se produce la Comuna de París se ponen inmediatamente de acuerdo para reprimir a los y las revolucionarias de la Comuna. En la Revolución de Asturias, ¿qué es lo que pasa? Pues que, tercera cuestión polémica, era una república, pero hay gente muy republicana, como Lerroux, o que decía ser muy republicana, que se pone de acuerdo con los fascistas más conspicuos en que hay que acabar con el germen de la revolución, no solo en Asturias, sino en todas las partes donde se produjo. Y la represión fue espantosa, y de hecho allí participaron en la represión asesinos como Francisco Franco, como el general Yagüe, ¿no? que es el carnicero de Badajoz, que toreó a la gente de la Plaza de Toros de Badajoz, hizo una performance en la que torturaban a nuestra gente. Esa gente pues estuvieron al servicio de la República, porque al final estaban al servicio del capital, por la misma razón por la que se levantaron después contra la República, cuando corría el riesgo de que la República dejara de estar al servicio del capital. Es decir, el problema es siempre el poder económico por detrás. Ahí lo dejo. Y también, enmarcando con esto, el papel de la acción institucional, que también se nos dice en estos momentos que las cosas se pueden cambiar. En la Revolución de Asturias del 34 había, por ejemplo, socialistas que ya tenían alguna representación parlamentaria en el Parlamento, en las Cortes de la República. Pero el problema no es tanto la participación parlamentaria, sino esa idea que se nos ha deslizado, que en gran medida yo creo que tiene que ver con la desmovilización y o desorientación, yo diría que la desorientación que nos invade en estos momentos a toda la gente que no estamos de acuerdo con este status quo, que es que la acción parlamentaria va a suplir la acción popular. Entonces, creo que había gente, no solo en Asturias, sino a lo largo de la historia, que el hecho de que puedan tener alguna representación parlamentaria no significa que fueran tan ingenuos o tan malas personas como para creerse que por la acción institucional se van a cambiar las cosas. Creo que lo que no se consiga en la calle, en la lucha, no se va a conseguir en el Parlamento, porque nunca se ha conseguido en el Parlamento nada decisivo, salvo algunas circunstancias muy excepcionales, y además cuando se ha conseguido algo decisivo, el poder capitalista pues lo ha enmendado, ¿no? Chile en 1973, España en 1936, y bueno, veremos qué es lo que pasa en Venezuela, pero la situación en Venezuela es terrible, porque claro, eso también demuestra el concepto instrumental de la democracia que tiene el poder económico. La cuestión catalana. Esto es una cosa que tampoco quería dejar de valorar. En 1934, Lluís Companys, presidente de la Generalitat, abogado laboralista como yo,
proclamó la República Catalana dentro de la República Federal Española. Es decir, no planteó la secesión, planteó una suerte de vía unilateral al federalismo. Tampoco se atrevió a llegar tan lejos. Fue encarcelado, lógicamente, una detención masiva de gente, y de tal manera que pasó a engrosar las filas de los presos producto de los coletazos de la propia Revolución de Asturias, ¿no? En el mismo saco. Es importante también decir que en 1936, que también hay un debate que genera bastante confusión, la gente dice, es que el programa del Frente Popular en 1936 era un programa que tampoco iba muy allá, que es cierto, ¿vale? Que es cierto. Pero el problema es que la mayoría de la gente, al menos esta es mi opinión, no se leía los programas. Ahora nadie se lee los programas tampoco, ¿no? Eso es un punto que tenemos en común, ¿no? ¿Alguien se ha leído el programa de Podemos? Bueno, no lo sé, alguien que tenga muchas ganas de leer, ¿no? Porque una amiga mía se estuvo leyendo el programa de Podemos, y antes y ahora lo que están planteando es que hay que fomentar la pequeña y mediana empresa, que hay pequeñas y medianas empresas que también cogen a un trabajador y lo someten a un puteo continuo, ¿no? Vamos a decirlo así, ¿no? Habla de todo, ¿eh? Habla de empresas bajas, muy pocas, y el peligro de extinción, pero la mayoría de las empresas, ¿no? Pues en fin, es lo que tienen. La gente, ¿por qué votó en 1936? Por algo tan importante como la amnistía, porque votar la victoria del Frente Popular suponía para la gente sacar a la calle los miles de personas represaliadas por la Revolución de Asturias. Y en estos momentos en que en el Estado español tenemos presos y presas políticas, pues creo que la lucha por la amnistía también tiene que tener un papel, ¿no? Lo dejo ahí para que no haya ningún tipo de cuestión. Engarzo con lo de la cuestión catalana, diciendo que en estos momentos también se nos dice si existen posibilidades dentro del marco actual de realizar determinadas reformas democráticas. Mira, yo no soy historiador, pero cuestiones meramente democráticas, como el derecho a la autodeterminación, como la reforma agraria en Andalucía, que está pendiente desde la época de las calendas griegas, que son tareas además que una burguesía podría haber desarrollado, pero ya no las ha desarrollado. Creo que solo las podremos desarrollar los y las revolucionarias mediante la toma del poder. La burguesía ya se le han dado tantas oportunidades, la separación Iglesia-Estado también es muy importante, ¿no? Y el poder que tiene la Iglesia a través de la enseñanza, de la sanidad, esas cosas, esas tareas, la burguesía ya no las va a desarrollar, nos pongamos como nos pongamos. Entonces también, cuidado con el juego de los triles, no sé si sabéis lo que es un trilero, ¿no? De las triles, que dices, ¿dónde está la bolita? ¿Dónde está la bolita? Y al final te plantean que la burguesía con otra máscara, con otro sombrero, con otra careta, va a seguir haciendo lo mismo, porque las tareas democráticas más básicas de este Estado, evidentemente creo que la burguesía ya se ha revelado totalmente incapacitada para desarrollarlas, y en ese sentido solo nos cabe la resignación o la revolución. El reformismo es un mecanismo para seguir mareando la perdiz, pero que en la práctica se puede ver. También ejemplos de esto, ejemplos para andar por casa. La reforma laboral, bueno, pues ha estado Pedro Sánchez ya un periodo de tiempo importante para haber derogado la reforma laboral. Ya ni siquiera dice que vaya a derogar la reforma laboral. ¿Para qué? Si los empresarios se van a enfadar si derogan la reforma laboral. Bueno, es que no hay que molestarlos y ya está. Y termino con la última, que ya estoy hablando demasiado, creo. Estoy hablando demasiado. La necesidad de organización. Lógicamente, para enfrentarnos a un poder que es muy poderoso, pero es menos poderoso de lo que parece, es decir, porque se basa para su dominación, en la división entre la gente que, víctima de la propaganda institucional, tiene ideas totalmente ilusorias, equivocadas con respecto a las posibilidades transformadoras, para aislar a la gente más irreductible y luego reprimirla. Digo que en ese sentido es menos poderoso, porque si se produjera una unión real, un empoderamiento, lo que un tal Carlos Marx dijo, la conciencia de clase, ¿no? Pasar de la clase en sí a la clase para sí, ¿no? De la defensa de los intereses, la defensa coherente de los intereses de clase,
para eso es necesaria una organización, y para eso es necesario organización, y para eso es necesario fortalecer las organizaciones, ir a un proceso de organizarse. Lo he dicho 500 veces ya. Organizarse, estructurarse, pensar, tener una inteligencia y un nacional colectivo. Y eso vale tanto para lo sindical como para lo político. Porque si no, las cosas se organizan. Ya decía Lenin que las revoluciones no se hacen, las revoluciones se organizan. Si no se organizan, ellos sí que están organizados, ¿no? Por ejemplo, con la propaganda anticomunista, y con estos términos ya, ¿no? Hay una resolución del Parlamento Europeo que equipara el comunismo con el nazismo, que es una auténtica barbaridad. No voy a hablar de esto, salvo que no tenga para medio, pero es una auténtica barbaridad, ¿no? Porque fueron los y las comunistas los que derrotaron a Hitler, ¿no? Si no, es probable que Hitler estuviera aquí o sus descendientes. Esto que nos cuentas del desembarco de Normandía fue una performance comparado con el Frente del Este, que es donde básicamente se derrotó al nazismo, ¿no? Pero no solo eso, sino la resistencia interna, muchas de ellas por gente del Estado español, en Francia, en Italia, los partisanos, en Yugoslavia, en Grecia, todos los sitios donde las y los comunistas regaron con su sangre la tierra para acabar con el nazismo, ¿no? Y se nos plantea esto, pero también se nos dice que el comunismo está más acabado que Antonio Machín, que no tiene nada que hacer, que no tiene ningún sentido, que está obsoleto, que está pasado de moda, en fin, en fin. Y claro, pues yo no sé por qué dedican tantísimo dinero a un cadáver, ¿no? Dedican mucho más dinero al cadáver. Bueno, al cadáver de Franco también se dedicó dinero. Pero se dedica tanto dinero a una ideología al cadáver. Es decir, pues es como si yo de repente digo, voy a invertir 30.000 millones de euros en discutir si el carlismo está acabado, ¿no? Pues no sé, pues sería una manera de tirar a la basura, porque no creo, si hay algún carlista, lo siento, ¿vale? Pero no creo que en estos momentos plantear la ley sálica, no sé qué, y esas cosas, pues tenga mucha actualidad, eso pienso yo. Pero vamos, con el comunismo, pues parece que efectivamente pues se está dando mucho dinero, hay think tanks y muchos organismos que están todo el rato empeñados en luchar contra el comunismo, ¿no? Entonces al final puede ocurrir como la famosa frase, ¿no? Que esto de que los muertos que vos matáis gozan de buena salud. Yo creo que el problema es que no solo no está muerto, sino que la única salida para este planeta es la destrucción, producto de las contradicciones del capitalismo, la destrucción incluso de la vida humana, o ir a una sociedad sin clases, que hay gente que le llama el comunismo y otra gente le llama el anarquismo, que es lo mismo, que la base, las diferencias de fases es diferente, las diferencias de línea es diferente, pero la sociedad a la que se aspira es la misma. Muchas gracias. Ahora vamos a dar paso a que hagáis preguntas y podáis plantear cualquier cuestión. Es decir, que estáis en desacuerdo, que tampoco va a... Bueno, el traer la revolución de Asturias a la actualidad creo que conlleva traer todo lo que está ocurriendo en estos momentos, que está ocurriendo en Cataluña, como bien has puesto Paco, y qué es lo que hacemos ante eso los revolucionarios. O qué forma, hablaba Paco de organización. Yo creo que eso es muy importante. Pero, por ejemplo, en Madrid, que la diversidad de las diferentes organizaciones políticas que existen es muy grande, y que la militancia de izquierda revolucionaria es mayor la que no está organizada que la organizada, obliga a crear organismos unitarios, como es la Asamblea de Leganés por la República, en la que todos coincidamos, todos trabajemos, pero claro, cuando creamos una organización tenemos que darle contenido, tenemos que darle trabajo, tenemos que darle entidad, tenemos que darle propaganda, tenemos que darle progresión.
Porque si no haces todo eso, lo que haces es crear una organización, como muchas que se han creado en Madrid, de que está pues ahí, está ahí en la mesa, pero no se toca, porque está paralizada. No, señores, tenemos que tener organizaciones, y hablo por la Asamblea de Leganés, que sea dinámica, que sea participativa, que haya compromiso político real. Eso es necesario en esos tipos de organizaciones unitarias. Yo, que vengo de un partido como Paco, en el que tuvimos muy en cuenta la importancia del movimientismo, la importancia de arrimar el hombro en esas organizaciones unitarias, aun perteneciéndonos a un partido, pero le damos más importancia a las organizaciones sociales que al propio partido, sin olvidar al partido y tener presente el partido. Yo creo que esas son concepciones que tenemos que tener claras en una coyuntura política como la actual. Asturias nos enseñó algo, UHP, Unidos Hermanos Proletarios. Eso nos lo enseñó. Y de esa enseñanza tenemos que aprender y saberla aplicar a la realidad que hoy vivimos. Creo que la Asamblea de Leganés por la República está jugando esa función y lo está haciendo bastante bien, en mi opinión, y que por tanto tiene que seguir haciéndolo como hasta ahora lo ha estado haciendo. Si dejamos una organización paralizada, inoperante, avanzamos poco en el proyecto revolucionario de cambiar el mundo, aunque sea de una cosa local. Pero es que lo local se extiende, tiene la obligación de que lo local se extienda a lo provincial, a la comunidad, al Estado. Esa tiene la obligación. Tendremos que crear gérmenes que sean capaces de trasladar esa idea de que la izquierda esté junta. Los del partido tal, los del partido cual, los independientes, todos están ahí. Y tenemos que dar ejemplos. Y la mejor forma de hacer ejemplo es coger compromiso, trabajarlo y no paralizar nada, ir avanzando. Si estamos en Leganés, nos vamos a Getafe y nos vamos al Alcorcón y nos vamos a Asturias y a donde haya que ir, porque hay que crear ese movimiento unitario, porque hay que crear esa UHP. Y eso es compromiso y compromiso. ¿Quieres comentar algo sobre lo que has dicho? ¿Sobre lo de él o...? No, luego, ¿no? Vale. No, yo no digo nada, que hablen varios y luego yo, si eso contesto algo, si hay alguna pregunta o con respecto a opiniones, no voy a cuestionar las opiniones de los demás, voy a hacer la mía. Vale. Bueno, primero deciros que de los DVDs que hemos traído a Madrid hubo un problema, el director tuvo, que ahora está en Palma y viene a Madrid y luego se va a ir a Oviedo y luego no hemos conseguido suficientes. Solamente tengo uno aquí, cuesta 12. Sí, sobre la sobre el DVD de la Revolución se ha hecho un DVD que hemos puesto en Vallecas y se ha puesto aquí también. Bueno, si alguien quiere, pues tenemos aquí uno. Si queréis más, pues nos damos el teléfono del director y podéis contactar y conseguirlo. Bien, yo también hablando lo último y un poco enlazando con lo de Luis, a mí me parece muy importante, muy importante, y me moriré diciendo esto. Mira, en Chile hace poco salió un estudiante diciendo, oiga, diciendo a la sociedad que estaba dormida, os hemos avisado, y vosotros, vosotros, y vino el... Claro,
resulta que ahí los pilló todo el mundo en bragas. Y ahora se les ocurre a última hora montar un movimiento anticapitalista. Tarde, mal y arrastro. No. Lo tenemos que tener antes preparado. Y nos guste o no nos guste, yo le llamo chiringuitos a los partidos políticos, movimientos ciudadanos, asociaciones, ONG, todo, ¿no? Yo también tengo mi propio chiringuito en Vallecas. Entonces, los chiringuitos está bien para nuestro trabajo individual, porque a mí lo que me gusta a lo mejor es la fotografía. Pero cuando hay un problema común, la reforma laboral, lo de la ley, ¿cómo se llama? La ley Mordaza, eso hay que eliminarlo. Y hay que elaborar un programa, porque yo no voto, y me dice mi familia, ¿y luego tú qué quieres? ¿Y tus amigos qué quieren? ¿Alguien ha planteado un programa no a la reforma agraria, no a la reforma laboral, no a la ley a la ley Mordaza, no a los desahucios? 10 puntos. Libertad, presos políticos, amnistía. ¿Quién? A ver qué partido de nuestros chiringuitos ponemos. Esto es lo que nosotros queremos y por esto vamos a luchar. Y dejémonos, como decía Paco, que ya se ha muerto, no este Paco, el Paquito, grupitos, perdona, claro, es que es una desgracia llamarse Francisco. Bueno, yo le llamo también Paquito Chocolate. Él decía, grupitos y capillitas políticas. Pues eso es lo que estamos transformando. Es decir, no podemos, porque ahora enlazo con la Revolución de Asturias, qué desgracia en una semana, en 8 días, dejarte la vida porque la gente te abandona. ¿Dónde estaban los gallegos? ¿Dónde estaban los...? Sí, es que habían... murieron 400. Pero no había... Porque ahora mismo, si fuésemos solidarios con Cataluña, estaríamos haciendo barricadas en Leganés y estaríamos haciendo barricadas en Teruel. Ya lo verías como todo el mundo a ver... No, pero claro, como solamente es en Cataluña, ¡boom! Allá mandan 500. Entonces, vuelvo a repetir, un programa y que la gente luche por eso y efectivamente estar, porque claro, si eso es muchas veces en la huelga general, nosotros hicimos en Vallecas, joder, si se nos ocurre levantar barricadas en Vallecas en la huelga general y resulta que en Linares están en su casa o sacando, no sé qué, la huelga general, nos abrasan. Eso hay que tener mucho cuidado, no ser aventureros, pero yo creo, programa y debate y estar preparados. Perdón. Sí, yo hacerte una propuesta al ponente, que hay una exposición, yo creo, muy acertada, pero pedirte que te explayes más, porque no lo has mencionado, yo creo que es importantísimo, de las enseñanzas que se pueden sacar de la Revolución de Octubre. La unidad ¿para qué? Lo has dicho antes, y la unidad para quitar un árbol, puro mantenimiento del sistema, evidentemente para transformar la sociedad revolucionaria. El papel que jugó la mujer en el proceso de la Revolución de Octubre, que luego tuvo su continuidad en la guerra antifascista en el 36, a mí me parece que es importante resaltarlo. Es una enseñanza. Hoy que está tan de moda el feminismo, el papel de la mujer, es decir, qué concepto real puso de manifiesto la Revolución de Octubre con la mujer, qué contenido de clase tenía esa intervención de la mujer en el proceso revolucionario. El jueves va a haber un acto sobre eso también, pero aparte de Paco, ¿qué responsable o el jueves no vamos a poder sobre compañero, el tema de la mujer lo va a hablar las mujeres el próximo, creo que cierra jueves. El próximo jueves, la próxima sesión, un grupo de mujeres, 3, a mí, si son las mismas, que creo que sí, me pareció muy interesante, muy bueno, pero tenéis que tener en cuenta que a la historia la escriben los hombres, o sea que sacar el papel de la mujer en una historia escrita por los hombres tampoco es fácil, y más en esa época. Pero con todo y con eso va a haber una charla, yo creo que bastante buena, y que se la han currado las compañeras. Y luego decir, Paco, me encanta lo que has dicho, con el cambio de hora y todo, digo, bueno, pues hoy puedo ir y permitirme ir a Leganés desde Legazpi, y he disfrutado muchísimo con la charla y me ha parecido muy estoy de acuerdo con todo. Pero hay una cosa que has dicho, ¿quién se lee los programas de los partidos? Joder, que no hay quien los lea.
Macho, si los 10 puntos son los que dice el compañero Manolo y los ponen así de claros, te juro que, que nos enteramos y respondemos. Es que no hay quien los leas. O sea, son en no decir nada, pero defender lo que ellos defienden. Te digo, para la gente que quiere saber a qué va a votar, ¿no? Y yo es que siempre he tenido la duda. Yo me he pasado la vida sin votar. Yo me he pasado la vida diciendo, esto es una mierda. Pero cuando ya te haces vieja, y es mi caso, y te das cuenta de que, bueno, que tú estás donde estás, que encima te has llegado a tener suerte, que como has sido una funcionaria de la enseñanza, pues ya estás jubilada y ya has pillado cacho, pero lo que vienen detrás, los hijos y los nietos, lo tienen muy negro. Entonces ahí cuando entra lo de vejera y empiezas a dudar. Yo mientras he sido joven y he tenido la lucha clara, y la sigo teniendo y llevo luchando desde hace muchos años, pues tenía clarísimo no votar, pero hubo un momento cuando llegó el fenómeno Podemos, con ese discurso, con ese de la casta y toda esa cosa, que fue una nube que nos envolvió, pues yo caí y dije, coño, vamos a dar una oportunidad a los que vienen detrás, que son los que les toca tirar con esto que le hemos dejado de herencia, porque yo jamás pensé que la lucha que hemos tenido los de nuestra edad íbamos a dejar de herencia lo que hemos dejado. O sea, yo tengo la idea de que aquí jugamos, luchamos, pero el capital siempre es una olla a presión que tiene una espita, la abre, sale todo y vuelve a poner la espita y vuelve a esperar hasta la próxima. Entonces, lo de votar, quiero decir que a veces te puedes hasta confundir porque lo hacen como lo hacen y además porque te toca el suelo y tienes las dudas de que pueda haber una oportunidad de que cambien algo para esta gente que viene detrás, que lo tienen muy difícil. Entonces cuando dice la gente, es que yo tengo una tertulia de cine que me dice, es que hablaban de la violencia, porque es una película que ya hemos visto, y la de Joker. Entonces me vino a mano hablar de la violencia. Entonces cuando yo una panda de pedorras impresionantes que están menos una compañera que van en la tertulia, pues hablé de la película hablando de lo que es la violencia. Me dije, joder, ¿violencia? ¿Habláis de violencia de lo que hace en esta película? El que se queda sin trabajo, el que se cae de un andamio, el que le roban a sus hijas, el que no puede comer y que a pesar de que estés trabajando no te tengas que ir en la calle. ¿Quiénes son los violentos? Entonces la gente se asusta de lo transgresora que pueda ser. Me tienen como una loca, pero me da lo mismo. Pero la violencia esa es la que nos está... La burguesía ha hecho un discurso de la violencia, de la paz y que seamos buenos. Yo siempre les digo, mira, yo no soy pacifista. Yo no hago lo que Gandhi, que si me dan una hostia pongo la otra cara, la otra parte para mí. Yo soy de violencia. Es decir, que si tiene violencia el enemigo, yo voy a emplear violencia. Nada más. Hombre, varias cosillas. Una, lo de los programas y tal. Yo también me pasó un poco en Vallecas, ¿no? Cuando he dicho esto, no digo que a mí no me parezcan importantes los programas son importantes para forjar la unidad de la gente, ¿no? Y el programa de la Revolución de Asturias fue importante y los programas, llamémosle programas, llamémosle puntos, como dice Manolo, a mí también sí que me parece mejor unos puntos claros la gente, ¿no? De repente hacen un programa de 60 hojas porque no quieren que se lea nada, ¿no? Entonces dicen, mira, tengo un programa y además utilizas unas palabras que son para economistas avanzados, ¿no? Entonces tengo que llamar yo que... Para hacer una cosa u otra. Yo soy abogado, me tengo que llamar a mi hermano y decir, y esto no lo termino de entender muy bien, ¿no? Explícame esto, ¿no? Claro, porque es que yo creo que es a propósito, ¿no? No puede ser casualidad que todo el mundo se equivoque a la vez, ¿no? Como acertar los 6 de la primitiva es muy difícil, pero no acertar ni uno también es bastante difícil. Entonces, bueno, yo pienso que no es casualidad. Los programas sí son importantes. Yo sí que digo que la gente, y yo creo que con buen criterio, tiende a seguir y a trabajar por la gente, no por lo que dicen, sino por lo que hacen, ¿no? Y eso es importante, eso es una manera de sabiduría popular. Entonces, en ese sentido, el programa tiene una importancia, pero también la práctica, el accionar, ¿no? Cuando se habla, por ejemplo, de la división que se produce, ¿no? En Madrid, que es cierto, el chiringuitismo, etcétera, etcétera,
pues hay un problema, que es que hay gente que monta chiringuitos porque, bueno, porque no se ve otra manera de tirar para adelante y es mejor eso que quedarse en casa y eso está muy bien, pero el objetivo no tiene que ser el propio chiringuito. Y hay gente que monta chiringuitos porque quiere un marco de relación personal y se aburre en casa, entonces, bueno, pues se puede apuntar al Tinder o cosas de esas, no sé si me explico. Es decir, que encantado, por ejemplo, si vamos a una manifestación y después nos tomamos unas cañas y nos llevamos bien, pero el objetivo de la manifestación no debe ser encontrarse con alguien para tomarse unas cañas, sino reivindicar algo, ¿no? Entonces creo que esto se entiende bien un poco la cuestión y el matiz, ¿no? Y ya no digo más con respecto a eso. Con respecto a lo de votar, mira, a mí sí que me parece que votar, yo nunca he hecho ninguna barrera entre votar y no votar, es decir, yo lo que sí que digo es que en el marco que hay ahora mismo, votar no sirve para mucho, ¿vale? O no sirve. Ahora, si a una persona pues le crea cierta satisfacción votar o le parece que en un momento determinado, pues yo qué sé, pues, yo también entiendo en el carácter humano, porque de repente dice, jolín, la mitad de la Comunidad de Madrid ha votado a fachas, ¿no? No sé. Entonces, claro, y al día siguiente a fachas, pues, para mí fachas son Vox, Ciudadanos y el Partido Popular son todos fachas, ¿no? Y el PSOE ya lo diría, bueno, el PSOE diríamos algunas cosas, ¿vale? Pero bueno, y un porcentaje de gente que ha votado legal, ¿no? Bueno, vamos a ver. Y entonces, claro, al día siguiente sales a la calle, te montas en un autobús y ya vas mosqueado, porque ya vas pensando, la mitad de este autobús son unos fascistas, ¿no? Y entonces, claro, no te vas a bajar del autobús porque llegas tarde al trabajo, pero, bueno, porque trabajamos todavía, pero... O sea que yo sí que puedo entender que en un momento determinado la gente le entre el ansia incontrolable de votar algo, ¿no? Yo lo que digo es que votar no transforma las cosas, ¿vale? Incluso aunque se hubiera revolucionarios, que ha habido en la historia, Fernando Sagaseta, un canario, ha habido gente revolucionaria en el Parlamento, revolucionarios. Sí, de Postín. De Postín, revolucionarios de Postín. Pues claro, no es el Parlamento lo que transforma las cosas, y eso es lo que digo. Creo que la unidad debe forjarse sobre la base de que para construir una sociedad diferente y crear poder popular, el trabajo de base, el trabajo de calle es lo fundamental, ¿no? Y luego, con respecto al tema de la violencia, pues la violencia, vamos, yo totalmente de acuerdo con lo que dice Isabel, es decir, que lo que no podemos hacer es caer en el idealismo de pensar que simplemente por ser más y tener razón nos lo van a dar, ¿no? O sea, los ejemplos están claros y está pasando en Chile. La gente sale a la calle en Chile y están montando centros de torturas en estos momentos, están asesinando a la gente en la calle porque van contra los planes del capital. No porque el programa de Chile sea muy revolucionario, sino porque los intereses del capital se ven molestados, trastocados por esas actuaciones. Y entonces, entre ganar 1.000 euros más, si para ganar 1.000 euros más tienen que matar a una persona, la matan. Y si para ganar 100.000 euros tienen que matar a una población entera, la matan. Y en Latinoamérica, pues hay ejemplos, compañero lo puede decir. O sea, hay un porcentaje de población que son los indígenas, cuya vida no tiene ningún valor, millones de personas, y ha habido, por ejemplo, ha habido muchos desaparecidos en Argentina, 30 y pico mil desaparecidos, dicen, y ha habido más desaparecidos aún en Guatemala, probablemente en el Perú ha habido los mismos desaparecidos, pero como son indios no tienen ningún valor, porque el capitalismo también clasifica a la gente, ¿no? Un blanco vale más que un mestizo, y un mestizo más que un indio, y no sé qué. Entonces, pues esto lo tenemos que tener claro, para saber exactamente con quién nos estamos jugando las historias. O sea, violento es si tú te manifiestas contra la guerra de Irak y terminas liándola en su día, ¿no? Pues eres un violento. Ahora, los que bombardeaban Bagdad desde arriba, como no ve a los muertos, a los hombres y a las mujeres y a los niños que se mueren abajo, no son violentos, es una acción preventiva, legítima defensa preventiva y no sé qué. Y esto estamos igual, cada vez que se habla, y con esto termino, cada vez que se habla de algún problema en Palestina, se utiliza distinto lenguaje. Cuando un palestino lanza con un bazooka casero algo y muere un israelí, asesinado.
En cambio, cuando es el ejército israelí que está masacrando la franja de Gaza, dice varios muertos en un ataque, como si los muertos se hubieran muerto de la gripe. O sea, no dicen varios asesinados, dicen varios muertos. Tenemos que ser muy coherentes con eso. Tenemos que pensar que todos los medios de comunicación en manos de quién están, ¿no? Porque claro, ves La Sexta pertenece a lo mismo que Antena 3, a lo mismo que La Razón, a lo mismo que Editorial Planeta, es decir, un grupo multinacional, además no particularmente progresista. Entonces, pues han hecho un poco lo que comentaba antes, es decir, te dicen, si tú eres de izquierdas, tienes que opinar como La Sexta, porque La Sexta dice que cómo puede ser antisistema dentro de un orden, ¿no? Entonces, al orden no lo vas a trastocar si piensas exactamente igual que La Sexta, claro. Tú llegas allí, te pones a ver la televisión y dices, joder, gente, ve Antena 3, la 1, pues voy a ver La Sexta, que me da menos rabia escuchar, ¿no? Eso, si yo lo entiendo también, es como lo de votar, ¿no? Lo entiendo también. Pero uno también tiene que saber leer entre líneas, ¿no? En la época del franquismo, mi padre me explicaba que cuando uno lee un periódico no se puede leer lo que dice en el periódico, ¿no? Cuando uno ve un informativo no se puede leer lo que dice el informativo. Cuando te están planteando que hay una chica de Suecia que la han llevado a Washington para defender lo verde, evidentemente si estuviera en contra del sistema esa chica la habrían matado. O sea, están planteando cómo puede ser verde sin trastocar el sistema capitalista, y de repente Angela Merkel dice, vamos a invertir 30 y pico mil millones de euros en transformar a Alemania en lo verde. Y entonces, claro, la parte contaminante del proceso productivo alemán lo llevas a África, lo llevas a América Latina, lo llevas a los países del este, y entonces los alemanes se permiten el lujo de ser verdes, crean puestos de trabajo para tener a su clase trabajadora domesticada y al resto de la gente mal látigo al resto de la clase trabajadora del mundo. Y eso es lo verde que es. Y entonces, ¿cuál es el banderín de enganche? Pues nos van a sacar a Angela Merkel, que ya está bastante desenmascarada. Saca una chica de 12 años diciendo que está sufriendo mucho por el medio ambiente, y probablemente pues por el exterminio de los lapones que tuvo lugar en la democrática Suecia, pues ni se ha preocupado, no se lo enseñó ni coli, ¿no? Entonces, esta es un poco la cuestión, que tenemos que plantear que cuando escuchemos un medio de comunicación, cuando leamos un periódico, cuando nos cuenten en el instituto, cuando, no sé, este tipo de cosas, quién lo dice, por qué lo dice y a qué intereses representa, ¿no? Porque lógicamente las editoriales educativas, ¿no? O sea, aquí soy maestros, tampoco son neutras al valor, ¿no? No sé qué dicen los libros de historia de la Revolución de Asturias, ¿no? En mi época no decían absolutamente nada, y de la República tampoco. ¿Existió la República? Y de la Guerra Civil, pues no, bueno, no, es decir, no sé ahora, pero vamos. No, igual. Es más, si no hubiera gente en la calle haciendo pintadas el día de la República, y dando un poquito de guerra, las historias lo hubieran borrado. Por lo menos conseguimos que haya gente celebrando esas cositas, entonces tienen que aceptarlo, si no, lo hubieran borrado. Pues, Santi, ¿qué decir? No, si está el... No, tú. Bueno, varias cuestiones. Igual llego un poquito tarde y hay alguna parte que me he podido perder, pero en términos generales coincido con la exposición que ha puesto Paco sobre la mesa bastante, en todo, pero bueno. Yo echo de menos un poco, para empezar, el origen inicial de la propia Revolución de Asturias, es decir, por qué se da y por qué tiene éxito allí y no en otros lugares. No hay que olvidar que lo que estaba convocado es una huelga general revolucionaria y había un conflicto interno dentro del CNT muy importante para valorar si era interesante o no apoyar esta propuesta con esa intención de huelga insurreccional. Y en medio de ese conflicto solamente la CNT en Asturias apuesta por sacar adelante ese proyecto. Y es allí donde coincide que si triunfa esa huelga general, insurreccional. En el resto no. Entonces hay que tener muy presente que si no fuera por esa alianza puntual, estratégica, donde hay una coincidencia importante de objetivos, sale adelante. Otra cosa es el desarrollo y la represión que viene después.
Esto no se puede obviar, porque si no estaríamos también, a la hora de hablar de historia, pasando por alto datos, entiendo que muy importantes. Luego haces una exposición en torno a una serie de paralelismos con la situación actual. Lógicamente hay que salvar distancias porque es muy complejo, evidentemente. Hay una serie de aspectos en los que coincido bastante, ¿no? En la cuestión de la violencia, el tema de la reforma agraria. El parlamentarismo, sobre todo, coincido en la medida en que entiendo que votar es básicamente una manera de legitimar el sistema. Yo no soy republicano, no confío ni mucho menos en las bondades de una historia igual un tanto mitificada de la República. Y me alegro escuchar en este debate que se desmontan en buena medida parte de eso, ¿no? Pero sí se tiende a sospechar o a pensar que, que ese es el camino para la emancipación de la clase trabajadora. Yo lo pongo en duda, en parte, si lo que estamos aspirando es a constituir una nueva forma de Estado. Lógicamente, como libertario y antiautoritario, pues no me identifico con esa posición. Pero lo que está claro es que hay que atacar el poder, porque es el poder el que nos oprime. Otra cosa es lo que queremos constituir y cómo, ¿no? En ese sentido, el debate entre reforma y ruptura es evidente. Es decir, ahora, cómo salir de esa dicotomía es muy complicado. Es decir, yo, por ejemplo, no voto nunca, como ya he dicho, porque entiendo que es un ejercicio de legitimación. Ahora, reconozco el valor de aquellos compañeros y compañeras que apuestan por esa vía, pero que tienen que ser inevitablemente conscientes de las limitaciones de ese recorrido. Hoy en día parece que eso está más claro, ¿no? Pero indudablemente eso no puede ser un objetivo en sí mismo, eso está claro. Luego al final llegas a la parte de organización, y esta es la parte que más me interesa analizar. Por una parte, estamos aspirando a la derrocación de un poder, pero si la derrocación de un poder constituye sustituirlo por otro, yo lo siento mucho, pero por ahí no lo veo. Y en base a eso, el método es el que hay que analizar en más profundidad. Y en ese sentido, el concepto de organización es un debate muy importante. Porque de lo que se trata es sobre qué modelo de organización estamos hablando. Estamos hablando de un partido, de una estructura jerarquizada, una serie de líderes a los que adorar, prácticamente como en las iglesias, o estamos hablando de organizarnos de forma horizontal y entendiendo que todas las luchas transversales forman parte de la misma lucha. Porque si lo supeditamos todo al debate de un conflicto básicamente económico, yo creo que estamos olvidándonos de muchas cosas. Un buen ejemplo es un poco este debate. Es decir, aquí mayoritariamente el público es mayoritariamente masculino y la participación en el debate también. Por ejemplo, tampoco hay presencia de migrantes y personas racializadas. Esto también está en él. Hay que tenerlo en cuenta. ¿Cómo llegamos a todas estas personas y a entender que su lucha es parte de la nuestra y que nosotros podemos compartir un eje vertebrador en esa lucha por la emancipación? Este es el debate. Y el debate en torno a qué modelo de organización está detrás de ello. Es decir, porque no vale cualquier tipo de organización. Porque si no, no podemos atraer a estas personas. Esto lo tenemos que tener muy en cuenta porque no les facilitamos recursos y métodos para que se organicen. Entonces, para mí, es muy importante lo que solemos entender los libertarios, aquello de la acción directa. Acción directa entendida como la participación en la emancipación de los propios afectados dentro de la lucha que les concierne. Y no que se les proponga un modelo de organización y vente aquí a este modelo que ya he pensado yo cuál es el camino. Si no entendemos eso, nos va a costar mucho superar determinados obstáculos que son propios de nuestro tiempo y que en 1934 pues igual no estaban tan presentes. Y ese debería ser un buen debate sobre el modelo de organización que nos puede resultar más útil. Yo no tengo la respuesta, es decir, yo no tengo claro cuál sería esa organización. Lo que sí tengo claro es que tiene que ser transversal
y horizontal. Tiene que favorecer esa participación de todos y todas. Si no, no resolverá el problema. Bueno, a ver, muy brevemente sobre lo de la historia. Yo no he hablado de la historia porque le pregunté a Luis en concreto si aquí en Leganés se había hecho una charla sobre historia. Entonces al principio lo que he dicho es que, bueno, que sobre historia hay un artículo, porque si no se comía mucho analizando esto, ¿no? Que hay un artículo de una revista que se llama La Comuna, que a mí me gustó, además la tengo aquí fotocopiada, vamos, ¿no? Que da algunas claves, es un artículo corto, ya que estamos en la época de Google, etcétera, pues simplemente con Revolución de Asturias pues hay algunos artículos que están bien, y además no lo he hecho porque ya te digo, me dijeron que aquí en Leganés se había tratado ese tema. Estoy de acuerdo contigo con respecto a que es cierto, por eso he planteado el tema de la unidad al principio, no sé si había llegado ya, la unidad por encima incluso de las diferencias ideológicas de las organizaciones del movimiento obrero, tanto en la vertiente sindical como en la política, en eso estoy de acuerdo contigo. Es decir, que una de las cosas que forja la unidad en Asturias es que la CNT está y tiene un papel muy destacado, además en la Felguera, por ejemplo, en la Felguera, en más sitios, ¿no? Pero bueno, por ejemplo, en la Felguera y en más sitios, ¿vale? Tiene un papel muy destacado, son muy importantes, ¿vale? Eso por ahí. Con respecto al tema de la República, pues yo opino un poco como tú, aunque yo lo formulo de otra manera, pero opino un poco como tú. Yo creo que todos los proyectos políticos tienen un cierto grado de mitología, ¿no? Lo libertario también tiene un grado de mitología, ¿vale? Entonces, la República pues tiene algo de mitología, porque he de pensar que cuando, por ejemplo, gente joven sale con la bandera tricolor a la calle, no está defendiendo a los asesinos de los obreros de Asturias, ¿no? Ni al general Yagüe, que con la tricolor, o al general Franco, que con la tricolor reprimió a los obreros de Asturias, sino que está planteando una idea que tiene algo de mitológico, que es la posibilidad de un bienestar, la posibilidad de un desarrollo personal, la posibilidad de unas reformas estructurales, resolver los problemas sociales de este Estado. Y yo creo que, bueno, efectivamente, pues si somos conscientes de que es algo de mitológico, pues igual que el que es vasco dice, los vascos éramos felices si bailábamos a ambos lados de los Pirineos. Con todo el respeto que yo tengo por el pueblo vasco, aparte de bailar, supongo que trabajarían y habría problemas, porque en todas partes cuecen habas, ¿no? Y entonces, claro, cuando defendemos al movimiento vasco, no defendemos a Iñaki Urdangarín, que también es un preso vasco, ¿no? Entonces, pues eso es lo que hay, ¿no? Y lo libertario, pues, vale, pues también tiene su mitología, quiero decir, la horizontalidad y tal. Pues yo todas las asambleas de facultad que eran muy horizontales, pero al final iba a salir lo que estaba decidido de antemano, ¿no? Entonces, no hay ningún modelo organizativo que te garantice contra la manipulación. Yo al menos, yo sí que creo que es básico, que aspiramos a una sociedad diferente, sin clases, sin explotadores ni explotados. Eso creo que es un punto de unidad importante. Que podemos trabajar todas aquellas personas que aspiramos a una sociedad sin clases, sin explotadores ni explotados, a trabajar conjuntamente con independencia de la referencia ideológica que tengamos, o por lo menos tenemos un largo recorrido en común. Porque nos estamos enfrentando a una realidad que no nos gusta a nadie, ¿no? Digo, en estos parámetros. Y segundo, que lo que aspiramos es que lo concreto de la sociedad lo decidan los protagonistas de la lucha, puesto que yo me considero marxista, igual no soy el marxista más ortodoxo del mundo, pero yo no quiero la toma del poder ni para mi organización, ni para mí, ni para mi primo. Quiero la organización, quiero el poder por parte de la clase trabajadora. Es decir, que me diga a mí la clase lo que tengo yo que hacer, ¿vale? Entonces, ¿no? Y que la clase se articule según sus propias decisiones, porque es que si no también caemos en unos criterios, lógicamente, claro, en unos criterios un poco idealistas de las cosas, ¿no? O sea, ni autoritarios ni idealistas, claro, lógicamente, pues la clase es muy variada, claro, es decir, la clase trabajadora, pues también hay hombres trabajadores que pegan a su mujer. Entonces, si la mayoría de los hombres trabajadores dicen que a las mujeres hay que pegarlas, pues igual yo estoy en contra de la mayoría de la clase trabajadora, ¿no? Y entonces, bueno, puedo decir que estoy un poco horizontal, ¿vale? Pero
no sé, estoy haciendo una pequeña caricatura que ya sé que no es tu intención, pero también tenemos que entender que los problemas reales, antes y ahora, pues han sido los que han sido, ¿no? Entonces, en la época de la República, de la Guerra Civil más bien, la época de la Guerra Civil, los máximos dirigentes anarquistas, ¿no?, como García Oliver y Durruti, estaban bastante de acuerdo con los grandes dirigentes comunistas, ¿no? Es decir, que efectivamente había otros anarquistas que entregaron Madrid al general Franco, ¿no? Vamos a decirlo así, ¿no? Pero bueno, tampoco vamos a hablar como Cipriano Mera, ¿vale? Pero vamos con siguiendo a Casado, que luego se ha demostrado que era un agente de los servicios secretos británicos, ¿no? Ostras, está desclasificado. Pero bueno, no digo que el anarquismo fuera cómplice de no sé qué, digo que se cometieron errores, distintas opiniones y problemas que surgieron. Pero ahora este problema no nos es útil plantear esas cosas. Ahora sí que nos plantea, creo que es más útil plantear las elecciones de octubre, de asturiano, de la unidad que se forjó con el octubre asturiano, de las discrepancias que pudieron tener lugar aquí o en otros ámbitos geográficos, los anarquistas y los comunistas, esta es mi opinión. Y con respecto a las formas de organización, y ya termino con eso, pues yo he venido aquí a dar una charla. Quiero decir que me parece muy interesante lo que tú dices, pero por ejemplo, ¿cómo se articula el trabajo en Leganés? Pues lo tendréis que decidir la gente de Leganés. No voy a venir yo aquí a decir cómo se articula. Entonces yo creo que es un poco la línea de pues, lo que se mueva en Leganés, que vayan viendo formas de plantear la lucha, objetivos, etcétera, etcétera, que serán comunes también con el resto de los sitios, ¿no? Serán comunes. Pero también pueden tener sus especificidades y, lógicamente, la gente también tiene que trabajar junta para evitar apriorismos, ¿no? Porque, claro, si la gente vamos etiquetados así como los mormones, ¿no? De que el marxista no sé qué, el anarquista no sé cuántos, pues, no sé, tú y yo, las cosas que hemos hecho juntos no hemos tenido ningún tipo de problema, ¿no? Nunca, ¿sabes? Entonces, no sé, porque nos conocemos personalmente, ¿no? Entonces, bueno, eso es un poco. No sé si lo tuyo era con respecto a ello o esa parte. Se lo digo porque él está... Sí, todo tiene que ser. Que diga primero él, pues si luego tienes que también. No, yo dos cosas. Además, me ha encantado esta segunda intervención. Yo creo que de alguna manera te enmiendas la plana un poquito a lo que hiciste la primera, o a lo mejor es que la primera no lo habías desarrollado, ¿no? Pero te explico un poco, ¿no? Yo, por ejemplo, todo el plano de organización, sin duda creo ciegamente en la organización, creo en los planos de unidad de acción. Yo tengo la sensación de que lo que hay que buscar, yo siempre utilizo una metáfora, que es un cauce muy amplio donde entremos todos, y el que quiera navegar por un lado del cauce, navega por un lado, y el que quiere navegar por otro lado, navega por otro lado, porque al final no es fácil estar absolutamente de acuerdo en todo. Entonces, de alguna forma, como hay acuerdos de mínimos sobre los que se puede trabajar. Y uno de los problemas con todo el tema de la organización que planteas es que, en mi opinión, a lo largo de la historia, los partidos, en vez de en una herramienta, se han convertido per se en un fin. Y seguramente ahí empieza el principio del fin, de los objetivos en tanto que partido. Y justamente en muchas ocasiones, el partido, entre comillas, no voy a citar ninguno, para que cada uno lo interprete como considere, acaba usurpando el papel justamente de la clase. Entonces, no sé, habría a lo mejor que reflexionar alrededor de eso. Yo siempre he pensado que los partidos tienen que ser, llámese partidos o como sea, herramientas y no fines, ¿no? Entonces, por ahí, yo en la primera parte tengo la sensación, me ha encantado la segunda parte porque yo creo que de alguna forma no has seguido el mismo hilo conductor, igual que en la primera parte te quedaste un poco más corto y luego aclaraste. Y luego hay otro plano de polémica alrededor de la participación en las votaciones, en las elecciones y en las instituciones. Yo, sin ningún tipo de duda, aquí es un debate de tipo teórico y más de aspectos tácticos. Yo tengo claro al servicio de quién están las instituciones. O sea, ahora, ¿qué ocurre? Que yo me parece que justamente utilizando la dialéctica todo está en constante cambio, y nosotros, me parece que en nuestro objetivo de cambiar el mundo tenemos que ser pragmáticos a la hora de utilizar todas las herramientas, y allá donde tengamos un resquicio, poder meternos por él. Voy a poner un ejemplo. Imaginaros
todo el tema de las casas está puesta, por ejemplo, ahora mismo es una competencia que al día de hoy tiene la Comunidad de Madrid. Imaginemos por un momento que lográramos sacar una ley en la Comunidad de Madrid que prohibiera las casas de apuestas. Sin ningún tipo de dudas, que ya veo venir la siguiente respuesta, el capitalismo trataría de tirar abajo, yo lo sé, pero en tanto está esa ley en marcha, seguramente hemos paralizado cosas. Pero pasa lo mismo con una huelga. O sea, quiero decir, nosotros en ocasiones hemos hecho una huelga para parar despidos y al año siguiente nos han despedido, porque esa lógica es nefasta. O sea, además, a mí me jode mucho porque se utiliza permanentemente el plano, es que te has convertido en reformista. No, joder, cuando hacemos una huelga contra los despidos, podemos ganarla y al año siguiente nos han reventado. Y eso ha pasado 1000 veces en la historia y la hemos vivido, no sé, aquí veo mucho pelo blanco, me parece que todos la hemos vivido alguna. Que ganamos una y perdemos la siguiente. Pues, si no la siguiente es la otra. Entonces, quiero decir, no sé por qué muchas veces nos situamos en planos dicotómicos o. No, yo quiero usar las dos. Y yo no reniego de la calle. No reniego de la calle. Y creo que muchos me conocéis, he estado en 50.000 y aspiro a estar en 50.000 mientras me dé el pellejo, como vosotros y vosotras. Ahora, una cosa quita la... No, yo creo que no, que en absoluto. Justamente uno de los planos que tenemos que ver es cómo tenemos pragmatismo. ¿Cuáles eran las consignas con las que se toma el poder en octubre del 17 en Rusia? Paz, pan y tierra. Que son la hostia de revolucionarias en sí. Una consigna en un momento dado, y eso es lo que nos enseñó la dialéctica, puede jugar un rol progresivo y al día siguiente ser absolutamente regresiva. Y esa justamente es el pragmatismo en la táctica que tenemos que adoptar, porque si no al final, joder, o sea, a mí me queda gratis. Yo quiero la revolución mañana y la toma de poder por la clase obrera, eso está de gratis y está de puta madre. Ahora, realmente, ¿qué ha acabado haciendo para que eso se consiga? Entonces, yo en eso sí quiero ser muy polémico. Yo creo ciegamente en lo de en pie en las instituciones y 1000 pies en las calles. Y me parece que no. A ver, incluso tengo la sensación que es terriblemente nocivo el planteamiento, y equivocado, en términos objetivos, en mi opinión está equivocado. El hecho de la entrada de las instituciones implica que se perdieron las calles. No me lo creo. Y no resiste de corazón y desde el respeto ningún análisis científico. O sea, en términos científicos no resiste ningún análisis científico. Que la entrada en la institución implique que se pierdan las calles, me parece que es contrasentido. Lo único que, y eso sí lo puedo admitir, que determinados cuadros movimentistas o sociales pasen a jugar otro rol. Que en todo caso habrá otro debate, que es un poco por donde iba el compañero antes. O sea, el tema de los liderazgos es nocivo en muchas ocasiones, y el tema de las sucesiones, y el tema del trabajo en equipo, etcétera, etcétera. Que hostia, desde el cariño, y a su pesar, anda que no tenía liderazgo Durruti. Anda que no desde el respeto. Anda que no tenía liderazgo Martínez o Olivet, y seguramente a su pesar, lo estoy diciendo, pero ¿qué es lo que tenemos que combatir en todo caso? En todo caso, lo que sí tenemos que combatir son las tendencias antidemocráticas y burocráticas que generen esos liderazgos. Eso sí estoy totalmente de acuerdo. Ahora, el plano de los liderazgos, per se, existieron y van a existir toda la vida. Y van a existir toda la vida. Otra cosa es cómo le metemos cauces participativos, cauces democráticos, etcétera, etcétera. Venga. Yo solo un matiz, distinguir entre liderazgo y dirigentes, porque si no, igual confundimos un poco pero seguramente ese matiz lo tienes tú y... Claro, es muy importante porque aquel que se postula como dirigente se sitúa en una posición de poder, y ese es el debate sobre el que yo quería desmontar el concepto de poder dentro de las propias organizaciones. Sí. ¿Más intervenciones? Vale, sí. Y sobre todo por el tema del movimiento. El tema de la organización tiene que ver con la coyuntura. Yo por lo menos aplico qué tipo de organización a la coyuntura que es. Yo creo en el movimiento asambleario. Lo que a lo mejor no creo es en la transversalidad. ¿Y por qué no creo en la transversalidad?
Por ejemplo, yo no creo en la transversalidad del movimiento feminista. ¿Por qué no? Porque razonablemente los problemas de una mujer trabajadora no es el problema de la directora de la empresa HP. No son los mismos problemas, entonces no puedo trabajar en el mismo plano la defensa de la mujer. No, porque hay una división de clases clara. Entonces, ahí yo no creo en la transversalidad. Sí creo en el movimiento feminista, pero no creo en el movimiento feminista transversal. Y esa transversalidad también la podría trasladar a muchos más órganos. Yo creo que hay cosas transversales, o sea, una asamblea debe ser transversal desde conceptos de clase, digo, partiendo de la base de la gente que estamos aquí. Entonces, tenemos que, yo entiendo esa transversalidad desde un concepto de clase, de otro no. Entonces, ahí también creo. ¿A quién le gané las apuestas? Mira, aquí hemos apostado por un movimiento asambleario, que es la Asamblea de Leganés por la República, que estamos persiguiéndolo. Estamos trabajando poquito a poco, más, menos, pero creemos en ello, creemos en ello. Hay otros movimientos asamblearios en Leganés, cierto, pero son transversales. Y no creo en ellos. Yo no creo en los movimientos transversales de la izquierda light. Yo no creo en la izquierda light. Porque esa izquierda light lo que hace es quitar valores a las ideologías de izquierda. Entonces no creo en ella. No creo en ella y colaboraré con ellas todas las veces que sean necesarias, pero yo no creo en ellas. Y creo que eso es importante tenerlo en cuenta en la situación de Leganés. Creo que el papel que estamos jugando la Asamblea, creo que queremos dar participación a todos, que invitamos a todo el mundo que se sienta con ganas de poder crear un movimiento asambleario, republicano, unitario, pues que se una a este movimiento, que dé sus aportaciones y fundamentalmente que no sea algo nominal, sino que sea algo de trabajo, porque todas las asambleas, todos los movimientos, lo que necesitan fundamentalmente es hacer trabajo, es realizar trabajo. Si tú creas una asamblea y la paralizas, y la limitas a hacer solo pequeñas cosas, estás limitando su desarrollo y su crecimiento. Eso es malo, es malísimo, porque eso es una política de liquidacionismo. Y eso es muy grave. Entonces, yo invito a todos los que penséis que en la coyuntura actual, en la lucha por la República, el luchar por un proceso constituyente, en esta coyuntura actual, creo que es lo más apropiado. Y por eso invito a todo el mundo que lo crea conveniente que se una a la Asamblea de Leganés por la República. Vale, el compañero del fondo quería hablar. Sí. Vale. Bueno, yo me llamo Alejandro, que creo que es bueno también que digamos el nombre cuando hablamos, que si no, yo personalmente no conozco a Entonces, sobre el debate de reforma y revolución, que creo que es un debate recurrente en estas exposiciones y en estos actos, yo creo que muchas veces la dicotomía entre reforma y revolución se usa de una forma, no sé, como el que usa un comodismo ante una respuesta. Yo creo que tenemos que asumir que, lo digo porque en mi caso personal es gracioso porque yo como cuando era militante de las Juventudes Comunistas en el PC y se hablaban ciertas cosas y se daban ciertos debates en lo interno, se me situaba en el sector, digamos, ortodoxo y talibán de aquella organización, pero cuando di el paso y milité y estuve militando en Podemos, pues como ha dicho la compañera, cuando bueno, pues hubo todo el auge y pasé a Podemos y estuve militando en Podemos, había pasado unos meses de ser del sector talibán revolucionario, ortodoxo, al sector, a ser el más amarillo del lugar. Entonces,
creo que muchas veces el debate y la elección de la respuesta en ese debate se da de una forma un poco, no sé, como un comodín, ¿no? Como el que lanza, no sé, el comodín de llamarte reformista, que tal, ¿no? Entonces, también hay que asumir que ha pasado un siglo entero en el que el trabajo del capitalismo, que parece que muchas veces lo señalamos solo como un trabajo ideológico en lo económico, y nos olvidamos muchas veces de la parte cultural que tiene el capitalismo, y que todos tenemos, y unos más que otros, no digo que no, y cada uno asume sus contradicciones, todos tenemos dentro. Nos olvidamos muchas veces de que durante el siglo XX han pasado un montón de cosas que nos han hecho, aunque es verdad, como ha dicho el ponente, que nos puede nublar la vista y que las condiciones materiales ahora nos pueden parecer mejor, ha supuesto una derrota de los postulados ideológicos, y de muchos postulados ideológicos, tanto los que proceden del anarquismo como los que proceden del marxismo, o no como una derrota, sino como un retroceso. No voy a entrar en eso, pero como un retroceso de cara a la clase que se supone que se tiene que identificarse con esos postulados, tanto el anarquismo como el marxismo, insisto. Aquí en España particularmente no solo se perdió la guerra antifascista, la guerra civil, sino que bueno, también como parte del planeta que somos, hemos asumido también una derrota histórica que derrotó no solo, y los que lo vean solo como una derrota para los marxistas se equivocan, que derrotó al marxismo y que derrotó a todas las ideologías que ponían en entredicho al capitalismo, que fue pues lo que Fukuyama llamó el fin de la historia, con la caída del muro y la caída de la Unión Soviética, con todas las distancias que se les puede salvar a la Unión Soviética, que yo no es el debate en el que quiero entrar. Lo que quiero decir es que si traemos al día de hoy el debate entre reforma y revolución que se daba muchas veces entre Lenin y Kautsky o tal, nos podemos encontrar con que a lo mejor Kautsky y Bernstein serían el ala izquierda de Podemos. Entonces es un debate que nos podría situar, que nos podría trastocar un poco la concepción que tenemos en sí de ese debate. Lo que quiero decir es que muchas veces para superarlo, igual que lo del parlamentarismo y demás, yo estoy encantado muchas veces, y a mí me encantó, por ejemplo, durante el 15M y otros movimientos, encontrarme con gente anarquista. O sea, me encantaba encontrarme con gente anarquista porque significaba pues eso, que no era un chiringuito solo de unos cuantos, y que molaba pues tener los diferentes puntos de vista, el UHP que se ha dicho antes, y eso está bien. Pero muchas veces a lo mejor nos olvidamos de que la síntesis en el tema de la reforma de la revolución es igual que hay gente que no vota nunca, gente que vota siempre, y gente que verá el Parlamento como un instrumento súper poderoso, y gente que lo verá como un instrumento más, y gente que no lo ve como un instrumento ni siquiera. Creo que la síntesis es el fortalecimiento de las organizaciones de base, que yo creo que el ponente lo ha dicho bastante claro, y el fortalecimiento de las organizaciones de base significa que las organizaciones de base y por así decirlo, pues, no sé, los militantes, la militancia en general, los movimientos sociales, son los que deben ser la vanguardia del programa, ya sea bien para constituir la Tercera República, si nos ponemos así, como para los que tengan objetivos mucho más a largo plazo. Pero quiero decir, al final la síntesis es encontrarse en las organizaciones de base y construir un programa de mínimos que te hagan avanzar hacia un lugar en concreto, y que tengan y en el que quepan debates también sobre a dónde tenemos que ir también. Lo que me refiero es, lo que no se puede es entender ni por una parte que el parlamentarismo te soluciona todos los problemas, y que es el Parlamento y las organizaciones más institucionalistas las que tienen que llevar la vanguardia, o sea, creo que la síntesis está en la unidad de base, y que la base sea la que marca el objetivo, porque creo que es donde nos podemos encontrar tanto los que proceden de una cultura política como los que proceden de otra cultura política. Entonces, lo que quiero decir, el debate entre reforma y revolución está estupendo, pero creo que muchas veces se usa como una forma de, pues, por un lado, de no pringarse, por otro lado, de no juntarse a lo mejor, porque hay gente que
bueno, le gusta juntarse con anarquistas, o bueno, vale, pero quiero decir que por todos lados se usa de forma torticera y como un comodín. Y creo que el objetivo, la síntesis es sí, ya está, yo termino con esto. Es el encontrarse con la organización de todas. Nada más. Entonces, que hables. Yo quería, bueno, estoy de acuerdo con Alex en lo que ha planteado antes, era por centrar un poco en la propia Revolución de Octubre, ¿no? Creo que además es que el Octubre asturiano fue un momento revolucionario como respuesta, y lo has comentado al principio, como respuesta a la entrada de la CEDA en el gobierno y a la fascistización de España y de Europa, porque además es que veníamos de febrero del 34 en el que había habido una huelga en Asturias en apoyo a otros movimientos revolucionarios en el resto de Europa, ¿no? O sea, un contexto revolucionario internacional, y ahí se inscribe la Revolución de Octubre, ¿no? Pero es que para mí lo que es fundamental es entender precisamente también las debilidades que tenía, que es que al ser una respuesta a la entrada del gobierno de la CEDA, le daba capacidad al Estado de intervenir. De hecho, cuando salen a la calle a los montes, en Mieres y en Campomanes, el 5 de octubre a la madrugada, el Estado ya está preparado, ya tiene a la huelga, a la guardia de asalto y a todo el ejército preparado. O sea que precisamente por ser una respuesta no cuenta con el factor sorpresa, y el aparato represor del Estado está preparado, ¿no? También porque la Unión, de la que tanto hemos hablado, la Unión era un poco frágil, ¿no? O sea, el Partido Socialista tenía dos almas, la de Largo Caballero además no era la hegemónica. El Partido Comunista jugó un papel, a mi juicio, muy nefasto. O sea, se unió en el último momento y luego hubo muchos problemas. O sea, que era una unión también con muchos desequilibrios internos, ¿no? Y una unión complicada, como son todas las uniones al final. Y luego, por último, para mí el resto, o sea, el no apoyo en el resto del Estado. O sea, la revolución en Cataluña no tuvo nada que ver con la asturiana, o sea, no fue una revolución, de hecho, y en Madrid es que salió derrotada a los días, ¿no? Entonces creo que la falta de apoyo en el resto del Estado es muy importante, y creo que eso es una lección histórica que tenemos, que es que las revoluciones no se inscriben en un territorio, y las revoluciones no pueden ser si no es con el resto, o sea, con el resto de pueblos apoyando, ¿no? Y creo que Belarmino Tomás, de hecho, cuando sale ahí al balcón en Oviedo, es lo que dice, ¿no? Hermanos, esta lucha al final ya no tiene sentido, ¿no? O sea, estamos solos. Y entonces para mí es una de las lecciones históricas. Pero es que las mayores lecciones que yo saco, al menos, que lo estamos comentando un poco y que lo ha dicho Alex muy bien, es precisamente en la unión que hubo en la Revolución de Asturias, que no fue una unión con una palabra vacía, simplemente por unirse, como ahora se hacen en la unidad popular para presentarse a las elecciones. Fue una alianza, más bien, fue una alianza por objetivos compartidos, fue una alianza como las que están haciendo ahora mismo el movimiento feminista, con el movimiento de las pensiones, con el movimiento de los jóvenes que salen por el clima. Esas son las alianzas que valen. No los partidos y el estar todo junto bajo una sigla, sino las alianzas que se establecen en el propio movimiento político, que son lo importante. Y eso es lo que pasó en Asturias, ¿no? Unas alianzas entre gente que además no tenía mucho en común, o que llevaban lustros y décadas con bastantes enfrentamientos teóricos, y que sin embargo supieron priorizar los objetivos comunes frente a la diferencia, muchas veces no de ideología sino de partido. Y para mí la otra lección fundamental, y lo digo también para el presente, es el saber leer los análisis concretos, las realidades concretas. La Revolución de Asturias se escribe en un contexto revolucionario, y yo creo que ahora en este debate de reforma de revolución hay que tener claro, y es fundamental, que la revolución ya no se basa en la toma violenta, en la toma con armas de los aparatos del poder, que la revolución es otra cosa, que la revolución es construir poder popular, y que en eso estamos, y en esto, y quiero dar las gracias a La Libre, porque creo que este es un ejemplo de lo que hablo cuando entendemos lo de poder popular. O sea, este tipo de espacios crean poder popular, empoderan a la gente que aquí participa, te enseñan que hay otra manera de vivir diferente, como La Libre muchas, ¿no? Por decir un espacio, y sobre todo el movimiento. Y creo que esa es la tarea histórica que tenemos, el construir poder popular, el presionar al Estado desde fuera, y el construir poder popular fuera del Estado. O sea, el no centrarnos solamente en disputar la batalla electoral, sino en empezar a construir por fuera del Estado, vía movimiento y vía poder popular, que eso es bastante más complicado. Para mí la mayor lección de Asturias es el ímpetu revolucionario. O sea, es el ímpetu revolucionario de soñar, de creer en un sueño y de dar la vida, ¿no? De esa Asturias soñadora, de esos obreros que lo porfiaban todo cuando salían en Mieres por el monte a un sueño que era superador de todos sus intereses, de ellos mismos. Y joder, que yo creo que ahora mismo la memoria de la Revolución de Asturias no tiene que seguir dando fuerza para continuar en esto, ¿no? Y en construir movimiento y poder popular.
Vale, pues como ya nos estamos quedando sin tiempo, vamos a dejar a Paco que responda un poco a todas las intervenciones y si vemos que queda un poco de tiempo, si queréis hacer alguna intervención breve. Sí, algunas cuestiones así, a ver, tampoco que estén en desacuerdo y además tampoco tenemos que estar de acuerdo en todo, que es muy aburrido, ¿no? Pero vamos, algunas matices con respecto a las instituciones, probablemente me haya explicado muy mal, ¿no? Con respecto a lo que planteaba el compañero, ¿no? Yo no digo que no haya que estar en las instituciones, ni que yo por lo menos desprecie estar en las instituciones. Lo que no creo es que las instituciones cambien algo. O sea, pero que estoy dispuesto a que se me convenza de lo contrario. No sé si me explico, pero que se me convenza empíricamente. Yo la experiencia que tengo, para no ponerme en hablar del pasado, hace pocos meses hubo una movilización en contra por el transporte público, porque hay un problema en el metro que es el amianto, el asbesto, que no solo perjudica a los usuarios, sino sobre todo a los trabajadores, ¿vale? Hay dos fuerzas parlamentarias, parlamentarias del Parlamento de la Comunidad de Madrid, ¿no? Que son Más Madrid y Unidas Podemos, que no solo apoyaron eso, sino que también dejaron que los trabajadores del transporte hicieron una rueda de prensa en la propia Asamblea de Madrid. Hoy por hoy sigue habiendo el asbesto. No estoy hablando de las casas de apuestas, estoy hablando de la vida de la gente. Pues las casas de apuestas, hombre, también te puedes suicidar si lo pierdes todo, pero bueno, no sé si me explico. Entonces, pues yo lo planteo, vuelvo a la oración por pasiva. O sea, yo creo que, sin despreciar estar en las instituciones, el proceso se ha producido así. Hubo tropecientas mareas blancas, y entonces la gente, 12 mareas blancas, por defensa de la enseñanza, ¿cuántas movilizaciones? Tropecientas mil. Y entonces alguien ha dicho, dejad la calle y que a través de las instituciones vamos a realizar el programa. El programa por el que estabais diciendo. Yo no sé si la culpa lo tienen los que están en las instituciones o quienes no estamos en las instituciones. Lo cierto es que se ha producido en paralelo. Lo voy a decir así, ¿no? Describimos eso y como excede el tiempo para analizar eso, a la gente se le ha dicho, tú quédate en el sillón de tu casa zapeando, que nosotros desde las instituciones te vamos a resolver los problemas. O al menos la inmensa mayoría de la gente ha pasado eso. O si no, tendremos que ver por qué la gente abandonó la calle, porque se han resuelto sus problemas. Ya no hay desahuciados, ya no hay no sé qué. En mi barrio, con el ejemplo que tú has puesto de las casas de apuestas, viene a cuento, ¿eh? En mi barrio ha habido una manifestación contra las casas de apuestas. Sigue habiendo casas de apuestas. Y yo soy libre de pensar que si en mi barrio esa manifestación hubiera puesto barricada de fuego como en Cataluña, igual el Parlamento hubiera reducido o limitado las casas de apuestas. O sea, yo pienso que cuáles son las victorias desde que yo tengo uso de razón. Lo voy a decir así, ya sé que me estoy liando. Cuando se ha roto mobiliario urbano. O sea, ¿por qué siguen existiendo los astilleros de Cádiz y no los de Sagunto? Porque cuando han querido cerrar los astilleros de Cádiz han cortado el puente, han puesto una barricada de fuego y han roto cosas. Claro. Y entonces siguen existiendo los astilleros de Cádiz. Este es el problema. Son muy mayores. Bueno, da igual. Esta es mi opinión. Yo soy libre de pensar eso, pero también estoy dispuesto a que se me convenza de lo contrario. ¿No? También estoy dispuesto, pero que se me convenza, no teóricamente, empíricamente. Entonces yo dejo mi teléfono y nos planteamos de aquí a 2 años y a ver qué se ha conseguido. Igual nos encontramos que no se ha conseguido nada ni en la calle, ni en el Parlamento, ni en ningún lado. Pues nos tomamos una cerveza y tan amigos, ¿no? Pero bueno, que esta es la cuestión, ¿no? Segundo tema. Yo no creo que la dicotomía sea reforma y revolución. Yo estoy básicamente de acuerdo con lo que dices de la dicotomía teórica, reforma y revolución es falsa, porque yo tampoco me parecen mal las reformas. No sé si me explico. Es decir, yo entre que un trabajador le echen de la calle o siga trabajando, yo soy abogado laboralista. Entonces yo para llegar a un acuerdo que tu trabajador se vaya con una mano delante y otra atrás, o que consiga una indemnización, aunque no me gusta la ley, pero por lo menos consigue algo, pues es evidente que la elección no es dudosa. O sea, yo soy muy pragmático en ese sentido. Ahora bien, las reformas, cuando al interés del poder se revierten y se vuelve como en el juego de la oca a la casilla de salida. O sea, el problema no es reforma-revolución, sino que mis hijos van a vivir peor que yo y mis nietos peor todavía. No sé si me explico. Entonces, mis nietos van a vivir
probablemente peor que los asturianos de 1934, salvo que la líe muy parda, porque yo por lo menos pues tengo casa, probablemente tengamos, hay gente que ya está jubilada, que tiene jubilación, que han tenido empleos públicos y que han podido permitirse las vacaciones, la posibilidad de irse de vacaciones, incluso tienen una segunda vivienda, tienen coche y tal. El porvenir que le espera a la juventud es no tener ni casa, no tener empleo estable, no tener jubilación, y que cuando se cuando se hagan viejos y tal y les echen del trabajo, si tienen hijos que les mantienen buenamente, como en América Latina, comerán, y si no, se morirán en la calle, ¿no? Pues lo estoy diciendo de una manera así como muy bestia. O sea, la dicotomía no es reforma o revolución, la dicotomía es sobrevivir, ¿no? Y probablemente mis nietos estarán en un planeta en el que, pues, yo sé, bueno, no sé cómo estará la naturaleza, ¿vale? Y esta es la cuestión. La dicotomía no es reforma y revolución, ahora es supervivencia. Esta es mi opinión, ¿no? Y que estoy bastante de acuerdo que es una falsa dicotomía. Es decir, yo digo lo mismo que con lo de las casas de apuestas, que nos emplazamos a ver si se consiguen muchas cosas, pues mejor. Yo cada vez más feliz, porque a mí no me gusta el sufrimiento de la gente. Yo estoy por la felicidad mía y la colectiva. Es un poco. Efectivamente es cierto, o sea, cuando cayó el muro, pues alguna chinita nos cayó a todos, incluyendo los que tampoco estábamos muy de acuerdo con el régimen de la Unión Soviética. Bueno, la Revolución Francesa fracasó, ¿vale? Fracasó y llegó la Santa Alianza y tal, fue un problema de historia. Y entonces para la gente de ahí pensó que las ideas de la Ilustración habían desaparecido de la faz de la Tierra y que se volvía otra vez a la Edad Media. ¿Y tenían razón en pensar así? Pues bueno, de alguna manera yo creo que las ideas que alentaron la Revolución Francesa, aunque a nosotros nos parecen lo social insuficiente, pues son un poco parte del acervo cultural, ¿no? Esto que tiene que ver con los derechos humanos, incluso el propio sufragio, ¿no? Es una parte también de las ideas. Entonces, es cierto que la historia, como nuestra vida es limitada, pues puede pensar que se ha acabado la historia, pero la historia no se ha acabado. Ahora hay una eclosión, creo que en eso estamos de acuerdo, me está diciendo que sí. Hay una eclosión en América Latina, están en Chile, no sé qué, en Ecuador ha habido un levantamiento muy importante. Es decir, que bueno, que la cosa tiene... La lucha de clases existe, y aunque decía Warren Buffett que lo están ganando ellos, decían casi hay... Claro que hay lucha de clases, pero estamos ganando los ricos, ¿no? Pues la lucha de clases existe, esta es mi opinión. Y nada, la revolución se produjo, que es cierto que la revolución se produjo por la fascistización de Europa, la revolución de octubre. Pues bueno, se produjo ante la fascistización de Europa. Yo soy libre de pensar, pero esto tampoco tenemos mucho tiempo para pensarlo, que la fascistización de Europa es para que los y las revolucionarias no tomaran el poder en Europa. Es decir, el capital, lo siento, voy a utilizar marxista. Jorge Dimitrov dijo: el fascismo es la dictadura terrorista directa del capital financiero. Y eso es el fascismo. Es decir, no es una cosa diferente a la democracia burguesa. Ahora vivimos en una dictadura terrorista del capital financiero, en España. No es directa, por lo cual no hay fascismo. Directa lo propone Vox. Es más soterrada, porque el capital financiero dicta lo que tiene, esta es mi opinión, lo que tiene que haber. Dicta lo que tiene que decir el Tribunal Supremo, dicta lo que tiene que decir el Ejecutivo y dicta lo que tiene que decir el Legislativo. Esta es mi opinión. Es decir, dice... ¿cómo evitar que Cataluña se separe del resto del Estado? Con lo que haga falta. Con lo que haga falta. O sea, se utilizan las normas, se utiliza la policía y si no, se mandaría al ejército. ¿Eh? Porque no entra en los planes que se separe Cataluña. ¿Vale? Dicen, es que son solo 2 millones y pico. Si fueran 4 sería igual. Sería igual. Es que han dicho que no se va a permitir esa pregunta. ¿Vale? Porque... Entonces... Esta es la cuestión. O sea, la cuestión, tal como yo lo veo, es que no es un problema, insisto, de reforma o revolución. Y lo último, lo de los movimientos sociales. Yo estoy de acuerdo con la lucha de los movimientos sociales. He pertenecido a muchos movimientos sociales. Pero los movimientos sociales, si no tienen una perspectiva en contra del sistema,
al final termina siendo algo limitado, desgraciadamente. Que me parece estupendo. Yo estoy aquí encantado con las compañeras y compañeros de aquí, y estoy feliz, y a ver si puedo me tomo una cerveza. Pero esto no va a transformar la realidad de Leganés por sí solo. Usted necesitará un apoyo, un imbricarse con un movimiento que haya en la calle. Porque esto también tiene una limitación. No sé. Y entonces se produce, ellos por ejemplo, pues saben perfectamente que si hacen una librería con unas condiciones determinadas, o tú haces un bar con un precio justo, tratas bien a tus trabajadores, o tienes una tienda, o tienes una cooperativa y pones un precio justo, la multinacional canalla que te empiece a bajar los precios y que machaque a sus trabajadores te va a sacar del mercado y te va a llevar al paro. Porque lo que hay en la historia es que cada vez hay una mayor concentración de capital en la mano de los más canallas. La gente más maja, yo no digo que no haya empresarios majos, pero la mayoría son ex-empresarios. Claro, porque la idea esa de los emprendedores está muy bien, pero luego fracasa porque si se portan bien, el sistema está para apoyar a los que se portan mal, ¿no? Y entonces, no me parece mal hacer las cosas que se hacen a nivel social, pero hemos de ser conscientes que si no atacamos a la cabeza del poder, pues es como quien tiene una tenia, ¿no? No sé si sabéis lo que es una tenia. Sí. O sea, que tiene una tenia, tú le cortas así 2 trocitos y la tenia se reproduce porque hay que ir a la cabeza de la tenia. Pero de todas formas, encantado de estar aquí, que no pretendo que todo el mundo esté de acuerdo conmigo y que yo también aprendo de todas las cosas que me decís, que muchas gracias, sobre todo a los que habéis mostrado más discrepancia conmigo, que esto me gusta más, porque si todos opinamos lo mismo,